Hola, buenas. Como ya saben, esta historia no es mía, es de su respectivo autor. Por si quieren adelantar esta historia, ya estará subida en Patreon adelantada y al día con el autor. Para los que me quieran apoyar con el esfuerzo que hago para traérselos a ustedes, los dejo disfrutar del capítulo. Capítulo 121. Chapter 121. That was a close call. En un abrir y cerrar de ojos, innumerables fragmentos de metal se retorcieron y remodelaron, ensamblándose y combinándose para restaurar su apariencia original de contenedor, flotando alrededor de Hansen. En un instante, enormes sombras oscuras se unieron en una vasta y opresiva extensión, cubriendo el cielo y la tierra. ¿Aún tienes la habilidad de transformación? ¿Qué tal si te ayudo? La voz de Hansen resonó en el cielo lleno de contenedores. Date prisa, tengo prisa. Mientras bajaba la voz, Hansen juntó sus dedos índice y medio y agitó la mano casualmente. Los contenedores temblorosos estallan con deslumbrantes arcos eléctricos, ganando instantáneamente una aceleración hacia la gravedad de la Tierra y acelerando hacia abajo. Maldita sea. Humano despreciable. En el suelo, los ojos de Cargo King estaban inyectados en sangre de rabia. Boom, 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 boom. Innumerables contenedores lo bombardearon, formando rápidamente una gran tumba de metal que enterró por completo a Cargo King. El daño no fue alto, pero la humillación fue extrema. Podía sentir que su cuerpo era constantemente atraído por ese aterrador campo magnético, y el funcionamiento de su núcleo de energía interno comenzó a volverse lento. Si esto continuaba, él sería destrozado por esta fuerza, al igual que los contenedores retorcidos y rotos a su lado. Yo, rey de la carga, nunca caeré aquí. Desesperado, dejó escapar un rugido involuntario. Absorción de metales. Transformación del rey caja. Auge. Una poderosa succión surgió de su cuerpo y todo el metal circundante fue atraído hacia él sin control. La montaña de metal formada por innumerables contenedores apilados colapsó rápidamente hacia adentro, capa por capa adhiriéndose y fusionándose con el cuerpo de Cargo King. El sonido retorcido y ensordecedor del metal reestructurándose continuó incesantemente, y su cuerpo se expandió rápidamente a una velocidad visible. 20 metros, 30 metros, 40 metros. Finalmente, un monstruo gigantesco, de más de 50 metros de altura, formado por cientos de miles de contenedores retorcidos y combinados capa sobre capa, apareció en el muelle. Su forma se había desviado completamente de una forma humana, pareciéndose más a una montaña de acero en movimiento, con innumerables hocicos que se extendían desde los huecos de su cuerpo, parpadeando con una luz roja destructiva. La evaluación del nivel de desastre del sistema también se actualizó en consecuencia. Nombre del monstruo. Cargo King. Nivel de desastre. Dragón, superior. Te mataré. El monstruo contenedor gigante transformado dejó escapar un rugido ensordecedor, la energía de la carga ardiente dentro de él se adhirió a su superficie, ayudándolo a resistir por la fuerza la supresión omnipresente del campo magnético, y dando pasos pesados, cargó hacia la dirección de Hansen. Cada paso hacía que todo el muelle e incluso el mar cercano temblaran violentamente. Frente a este poder destructor del mundo, Hansen, flotando en el aire, simplemente chasqueó los dedos casualmente. Quebrar. Un arco eléctrico deslumbrante explotó en la punta de su dedo y, con un chasquido nítido, el cielo sobre Ciudad M se oscureció de repente. El cielo originalmente despejado fue cubierto por espesas nubes oscuras en pocos segundos, como si la noche hubiera llegado temprano. Entre las nubes, serpientes plateadas danzaban salvajemente y relámpagos destructivos se acumulaban y chocaban entre las nubes plomizas y ondulantes, emitiendo rugidos sordos. Una aura opresiva sofocante llenó el aire, precursora de una inminente explosión de plasma de alta concentración. Esto es el monstruo contenedor gigante, que caminaba con sus pies de acero, intentando atravesar el fuerte campo magnético, se detuvo de repente. Miró hacia el cielo, y un rastro de confusión y desasosiego, parecido a datos confusos, brilló en sus enormes ojos electrónicos, que estaban hechos de reflectores. Este cambio en los fenómenos celestes era demasiado extraño, completamente más allá de su alcance computacional. Hansen flotó bajo las nubes de tormenta, su ropa ondeando con el fuerte viento, gradualmente cubierta por los relámpagos, y levantó su mano, señalando al gigante de acero que se movía debajo. Su núcleo magnético interno funcionaba a gran velocidad y la energía del rayo desbordante dentro de él se volvió loca. Retumbar. Los truenos celestiales que se formaban y acumulaban en las nubes oscuras parecían estar guiados por la autoridad de un dios del trueno, formando un vínculo radial de rayos entre el cielo y Hansen. Convergiendo en uno, estallando.
tormenta de relámpagos en cadena. Al momento siguiente, el cielo pareció abrirse un gran agujero. Un pilar de relámpago de plasma, con un diámetro comparable al remolque de un camión pesado, descendió del cielo con el aterrador poder de purificar todas las cosas, golpeando con precisión al gigante contenedor monstruo. Six. Una luz eléctrica cegadora lo envolvió instantáneamente, y la temperatura ultra alta derritió la armadura de superaleación de su superficie capa por capa en un instante. Ufa. El monstruo dejó escapar un rugido doloroso, su enorme cuerpo tembló violentamente y su núcleo de pensamiento compuesto de metal se estrelló continuamente bajo el impacto de la corriente violenta, haciendo que sus movimientos fueran lentos. Sin embargo, esto fue solo el comienzo. El primer rayo parecía solo una señal, seguido por el segundo, el tercero, el décimo. Cientos y miles de violentos rayos de plasma, como lanzas de castigo enviadas por un dios, cayeron desde las nubes de tormenta como si fueran libres. Formaron una cascada impenetrable de rayos que envolvió por completo al enorme gigante de acero. Boom. 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 En el muelle, ensordecedores rugidos atronadores se fusionaron en uno solo, y entre el cielo y la tierra, solo quedaron una luz blanca deslumbrante y rugidos destructivos. Bajo este bautismo de relámpago cataclísmico, el orgulloso cuerpo de batalla de aleación del gigante monstruo contenedor era tan frágil como el papel, grandes trozos de armadura se derritieron y desprendieron, y su enorme cuerpo se encogió a una velocidad visible. Aún no ha terminado. Bañado por un rayo, la mano derecha de Ansem se agitó de repente. Activación de metal. Clic, clic, clic. En ese momento, los materiales metálicos que formaban el cuerpo del monstruo parecieron ganar de repente sus propios pensamientos, comenzando a repelerse frenéticamente entre sí. Los tornillos se desenroscaron automáticamente, las placas de acero saltaron solas, los cables se rompieron espontáneamente, el monstruo gigante de 50 metros de altura, que era tan imponente, bajo el doble golpe del rayo y el magnetismo, pareció ser desmantelado simultáneamente por innumerables manos invisibles, comenzando instantáneamente un colapso en cadena. Uf. Ah. 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 El gigante contenedor, cuyos movimientos se detenían a cada paso bajo la torrencial lluvia de rayos del cielo, dejó escapar un grito entrecortado de dolor. Para él, el metal era carne y hueso. El frenético desmontaje de Ansem en ese momento no fue menos que desollar y desmembrar. Justo cuando el tamaño del monstruo estaba a punto de caer por debajo de los 30 metros y su nivel de energía mostraba una tendencia a caer, la expresión de Ansem cambió repentinamente. Casi me excedo. El nivel de desastre estaba directamente relacionado con la cantidad de puntos de origen perdidos al final. Desmantelar un monstruo dragón superior en un dragón medio sería una gran pérdida. Detuvo rápidamente el desmontaje de la activación de metal. En su lugar, reinsertó las piezas metálicas dispersas. Lo siento, te lo devuelvo todo. Cargo King nunca soñó que su carne y sangre metálica perdida regresarían a su cuerpo de una manera tan inconcebible. Su cuerpo de metal, ya severamente dañado, fue herido aún más por la fuerte inserción de Ansem, lo que le hizo gritar de agonía. En el cielo, al ver que la intensidad de energía del oponente en su percepción se había estabilizado nuevamente al nivel del dragón superior, Ansem finalmente respiró aliviado. Eso estuvo cerca. Casi sufrió una gran pérdida por picazón en las manos. Rey de la carga. Puede que yo no sea humano, pero tú eres un auténtico rey viviente del infierno. Capítulo 122. Chapter 122 Psiques. Something is wrong. Más allá de los muelles, entre las ruinas de la ciudad, ya se oía débilmente el rugido de las hélices de los helicópteros de los periodistas. El examen está casi terminado. El rey todavía me espera para comer barbacoa. Ansem miró a lo lejos y decidió terminar rápidamente. En ese momento, las nubes oscuras acumuladas en el cielo finalmente ya no pudieron soportar el peso del vapor de agua y comenzó a caer una lluvia lloviznosa que en cuestión de unas pocas respiraciones se convirtió en un aguacero. El agua fría de lluvia golpeó el cuerpo de Ansem, pero pareció inyectar algún tipo de catalizador. El traje de batalla Darklead, que estaba integrado con la superficie de su piel, parecía zumbar de emoción en el momento en que entraba en contacto con el agua. Buff de día lluvioso activado, con efectos de mejora integral duplicados para fuerza, velocidad, defensa, recuperación y resistencia. Una sensación más poderosa que antes recorrió todo su cuerpo, y Ansem sintió que cada una de sus células respiraba alegremente.
En sus manos, una biomasa negra, como metal líquido fluyendo, se extendió rápidamente desde sus brazos, sufriendo una reconstrucción de alta velocidad a nivel de partículas. En un abrir y cerrar de ojos, sus dos brazos se transformaron en dos hojas de guadaña de color negro y dorado que brillaban con un brillo metálico. Cambio de forma. Inmediatamente después, la mente de Ansem se agitó, y la violenta energía del rayo dentro de su cuerpo surgió en las hojas de la guadaña a través de sus brazos. Chisporrotear. Una capa de plasma azul deslumbrante cubrió instantáneamente toda la hoja de la guadaña, emitiendo un sonido crepitante y un poder de rayo destructivo saltó furiosamente a lo largo del borde de la hoja. Una imagen residual de un relámpago, tan rápida que sobrepasaba los límites de la observación a simple vista, describía un largo camino de luz eléctrica y destellaba en el cielo oscuro y empapado por la lluvia. PFFT. El núcleo de energía gigante del pecho del rey de carga fue perforado y numerosas grietas se esparcieron hacia afuera. El gigante de acero roto se quedó congelado en el lugar, inmóvil. El siguiente segundo. Auge. Un trueno aterrador, centrado en el agujero en su pecho, estalló repentinamente en miles de millones de violentas serpientes de rayos que salieron disparadas frenéticamente de cada grieta en su cuerpo, envolviendo por completo todo el muelle en una aterradora tormenta eléctrica. Cuando la luz se disipó, el enorme gigante de acero desapareció sin dejar rastro, dejando solo restos de metal quemado en el suelo, aún emitiendo volutas de humo bajo la lluvia. Ding. Mataste al monstruo de nivel dragón rey de la carga y obtuviste 83.600 puntos de origen. El aviso del sistema sonó en su mente, y Ansem miró los restos de metal en el suelo, sumido en sus pensamientos. Estos materiales, si los envío a Genus, quizás pueda investigar algunos nuevos tipos de monstruos mecánicos. Pensando en esto, las sombras bajo sus pies se retorcieron sutilmente como si estuvieran vivas, y múltiples clones cambiaron sus formas de luz y sombra, envolviendo y recolectando completamente todos los fragmentos de metal restantes en el suelo. Inmediatamente, Ansem activó su habilidad psíquica mejorada. Dominio imaginario. Los fragmentos de metal envueltos por las sombras se volvieron instantáneamente ilusorios, transformándose de entidades físicas en estados de información, y todos quedaron contenidos dentro del espacio exclusivo de Ansem, abierto en la brecha entre la realidad y la ilusión. Podían almacenarse y recuperarse con un simple pensamiento, lo que resultaba incluso más cómodo que cualquier elemento de almacenamiento profesional. Listo, es hora de salir. Ansem, de buen humor, miró de reojo los helicópteros de los periodistas que ya volaban muy cerca, sin intención de quedarse más tiempo. Su figura parpadeó, transformándose una vez más en una pálida corriente de luz cian. Los periodistas apenas captaron una trayectoria borrosa antes de que atravesara la cortina de lluvia y desapareciera en el horizonte de la ciudad. En lo profundo de la tierra, la asociación de monstruos. En el oscuro y húmedo pasaje, un equipo de patrulla formado por 5 monstruos caminaba sin rumbo. Oye, ¿lo oíste? El rey cortante mató ayer a otro nivel tigre que no conocía su lugar. Ja, ¿qué es un nivel tigre? El rey cortante es un candidato a un puesto de cuadro, y seguro que ascenderá al nivel dragón tarde o temprano. Hablando de eso, el nivel demonio más fuerte en nuestra asociación debe ser el dios insecto, ¿verdad? Tan pronto como las palabras cayeron, una figura oscura, alta y erguida salió lentamente de las sombras al final del pasillo. Cada paso que daba hacía que la sangre de los monstruos se agitara, una fuerte sensación de asfixia se apoderaba de sus gargantas y el aire se solidificaba como si no pudieran respirar. Su oscuro caparazón brillaba con un brillo metálico mortal, y sus grotescas y gruesas extremidades de artrópodo formaban una armadura en capas, proclamando silenciosamente el poder y la brutalidad de su amo, mientras un par de ojos escarlatas los recorrían fríamente, como si miraran algunas rocas en el camino. Bicho, dios insecto. El monstruo de nivel tigre que acababa de estar discutiendo se asustó muchísimo, se apresuró a aplastarse contra la pared e hizo una reverencia respetuosa, algunos incluso chocaron entre sí y cayeron en la confusión. Dios insecto pasó directamente junto a ellos, sin siquiera molestarse en mirar de reojo a ese simple forraje. Solo después de que su figura desapareció por completo en la esquina del pasillo, los monstruos de nivel tigre se atrevieron a respirar con dificultad, empapados en sudor frío. ¡Qué miedo! Creí que estaba muerta. Esa mirada era aterradora. ¿Será el aura del demonio más fuerte de la asociación? ¿Qué nivel de demonio? El aura de un cuadro de nivel dragón no es mucho más que esto. Deja de adularlo y ten cuidado de no exagerar.
Exacto, vámonos rápido. Parece que Dios Insecto está de mal humor. Si se desquita con nosotros, estamos muertos. En medio de la discusión del equipo de patrulla, Hansen ya había llegado sin obstáculos al área central de la Asociación de Monstruos. El palacio subterráneo donde residía Grandes Ojos. Grandes Ojos, señor. Desde las sombras de las profundidades del palacio, el enorme trono de sofá suspendido en el aire giró lentamente. El ojo gigante, inyectado en sangre, giraba como una cámara vieja y sin mantenimiento que reenfoca lentamente. Al mismo tiempo, en otra habitación secreta de la guarida, Psicos acababa de clavar un bisturí en el corazón del monstruo en la mesa experimental, poniendo fin con precisión a sus actividades vitales. Ella limpió casualmente las manchas de sangre verde oscuro de sus hermosos guantes, giró su cintura perfectamente esbelta y caminó hacia la vinoteca para servirse una copa de vino tinto añejo de la vieja época. ¿Dios Insecto? Un atisbo de duda apareció en sus hermosos ojos detrás de sus gafas, y sus delicadas cejas se fruncieron profundamente. La expresión de este tipo, no está bien. Lleva menos de medio mes en silencio. ¿Qué truco está intentando hacer esta vez? Psicos sintió que con su comprensión actual del Dios Insecto, sabía lo que estaba haciendo con solo su más mínimo movimiento. Definitivamente no estaba planeando nada bueno. ¿Cuánto tiempo sin verte, Dios Insecto? Mientras reflexionaba, Psicos ya había reprimido su estado de ánimo ligeramente irritado. Ella manipuló al monstruo de 6 metros de altura, hinchado y de color rosa púrpura, grandes ojos, y habló en un tono profesional. ¿Estás aquí para darnos buenas noticias? Señor. La voz repentinamente elevada de Hansen se convirtió en una ola de sonido, que instantáneamente resonó en todo el palacio. La indignación contenida en esa voz tomó a Psicos con la guardia baja mientras estaba probando su vino. Se atragantó con el vino tinto que aún no había tragado, tosiendo violentamente y un rubor anormal se elevó en sus hermosas mejillas. Tos, tos, tos. Capítulo 123. Chapter 123 The Corpse is Stinking, and you come to ask me for an explanation. Maldita sea, Dios mío. Está tan nervioso. En la habitación secreta, el corazón de Psicos se encendió instantáneamente con una ira sin nombre, sus delicadas cejas se arquearon en una curva peligrosa. El rico vino en su copa se balanceaba sutilmente, reflejando sus fríos y hermosos ojos. Incluso el poder psíquico que emanaba de su clon títere, Grandes Ojos, en las profundidades del palacio, mostraba fluctuaciones inestables. Te he tolerado demasiado tiempo. Si no me das una razón satisfactoria hoy, te diseccionaré ahora mismo y veré a dónde fueron a parar todas esas células monstruosas. Las emociones acumuladas explotaron y Psicos estaba tan furiosa que se puso roja. Sus hermosos dedos se volvieron aún más blancos en los nudillos por la fuerza, deseando poder movilizar inmediatamente su psicoquinesis de nivel dragón para volar directamente al pretencioso tipo en el palacio hasta convertirlo en polvo. Sin embargo, en el salón principal, Dios Insecto parecía ajeno a la palpable intención asesina. Tenía los puños apretados, y el caparazón negro que cubría todo su cuerpo estaba repleto de músculos. Su voz rebosaba una furia contenida cada vez más intensa. Cada palabra parecía escurrirse entre sus dientes. Tengo 2 buenos hermanos, uno llamado Colmillo Afilado y otro llamado Señor Supremo Tigre. Esta repentina e inexplicable declaración dejó atónita a la inicialmente furiosa Psicos, cuya ira fue reprimida temporalmente por la curiosidad. El gran ojo, controlado, ladeó la cabeza con interés. Ella quería escuchar qué clase de espectáculo estaba intentando montar este bicho cada vez más anárquico. Hansen respiró hondo, ajustó sus emociones y continuó hablando con un tono triste. Aunque sus niveles de desastre no eran altos y su potencial como monstruos era muy limitado, eran mis hermanos de armas, mi querida familia y amigos, quienes caminaron conmigo desde los comienzos más humildes. ¿Y? Al darse cuenta de que algo no andaba bien, Psicos entrecerró inconscientemente sus hermosos ojos. ¿Necesito más dinero? ¡No! Hansen casi soltó sus verdaderos pensamientos, pero por suerte cambió de palabras a tiempo, con una fría intención asesina en su voz. Hace 3 meses, fueron brutalmente asesinados por el rey cortante que pasaba por allí. Hoy, he venido a exigir justicia para mis hermanos. Psicosis. Un silencio sepulcral envolvió todo el palacio. Al mismo tiempo, en el laboratorio secreto, la expresión de la formidable hermana mayor se congeló por completo. Grieta. Se escuchó un crujido y el vaso que tenía en la mano se rompió en respuesta.
Los duros fragmentos de vidrio mezclados con el intenso vino de color rojo violáceo se deslizaron lentamente por su hermoso antebrazo de color jade, floreciendo en una extraña flor en el suelo. Una vena en su delicada frente se contrajo violentamente, sin control. ¿Hace 3 meses? Los cuerpos se han podrido, y habéis venido a exigirme justicia. No, necesito calmarme. A través de sus interacciones durante este tiempo, ella ya entendía claramente la naturaleza de Dios Insecto, a quien había promovido personalmente. El proceso mental de este tipo era increíblemente extraño, y sus acciones, salvajes e impredecibles. Sin embargo, su poder aumentaba a una velocidad asombrosa, y su potencial era insondable, convirtiéndolo en un ejemplo típico de alguien a quien ella amaba y odiaba a la vez. Dios Insecto, dijo Psicos de forma inquietante, controlando grandes ojos, ¿te quedaste sin células monstruosas otra vez? Ante estas palabras, el Dios Insecto en el salón principal pareció sufrir un inmenso insulto. Todo su caparazón tembló levemente y sus ojos contenían la furia de la dignidad pisoteada. Señora. ¿Qué quiere decir con eso? Su voz se alzó de repente. Me está insultando a mí y a la dignidad de mis hermanos fallecidos. Si las células monstruosas no son suficientes, naturalmente te pediré una recompensa. Mi lealtad a la asociación, la lealtad al Dios Insecto, es evidente ante el cielo y la tierra. Pero esta vez solo vine a vengarme. Dio un paso adelante y todo el palacio tembló. Te pido permiso para luchar a muerte contra el rey cortante. Quiero usar su sangre para honrar las almas de mis hermanos en el cielo. Psicosis. Sus palabras eran justas, asesinas y llenas de una desesperada y trágica resolución de venganza. Harían que el oyente se sintiera triste y le harían llorar. Pero Psicos, de la cabeza a los pies, incluso hasta sus dedos perfectamente redondeados y hermosos debajo de su bata de laboratorio, no creyó ni una sola palabra que salió de la boca de este tipo. El Dios Insecto, la violencia y la ley de la selva son nuestra naturaleza monstruosa. Nos aprovechamos de los débiles. Por alguna razón, su ira se disipó a más de la mitad, reemplazada por una diversión lúdica, como un gato jugando con un ratón. Incluso ajustó la postura sentada de Greatelles con interés, como si estuviera disfrutando de una entretenida obra de teatro. Deberías saberlo mejor que nadie, dijo lentamente. Después de todo, incluso el legendario asesino, Kutin King, probablemente ha matado menos de 1/10 parte de las vidas que han caído en tus manos desde su debut, ¿verdad? Eso es diferente. Como la máscara oscura no mostraba signos de rubor ni de corazón acelerado, Hansen respondió sin cambiar su expresión, sus palabras fueron decisivas y contundentes. Todos los que maté eran malditos enemigos. Y mató a mis hermanos. Hoy, solo quiero que Kutin King pague su deuda de sangre. Psicos estaba completamente sin palabras. Justo cuando Dios Insecto estaba realizando un gran acto en el palacio inferior, capturando con éxito toda la atención de Psicos. En lo profundo de la asociación de monstruos, una figura sombría, casi fundiéndose con la oscuridad, atravesaba rápidamente los fríos y complejos pasajes de aleación de una manera que desafiaba el sentido común físico. Esta extraña sombra era el verdadero cuerpo de Hansen. La habilidad SSR de nivel máximo, armadura de luz negra, y su función derivada, sombra furtiva, ya habían sido activadas. En ese momento, Hansen ya no era una entidad material. Su cuerpo y sus sentidos habían experimentado una transformación maravillosa. El mundo perdió su color y temperatura en sus ojos, como una sombra consciente, moviéndose en las grietas entre la luz y la sombra. La sombra a veces se transformaba en una silueta plana que abrazaba el suelo y se deslizaba silenciosamente bajo los pies de un equipo de monstruos de nivel demonio que se quejaban de su terrible comida. Esos monstruos eran bastante fuertes, pero no eran conscientes de la sombra que se deslizaba bajo sus pies. Con su clon atrayendo la atención en la superficie, el verdadero cuerpo de Hansen se movió a través de esta fortaleza subterránea fuertemente custodiada como si fuera una tierra vacía. Su objetivo era muy claro. Directamente al laboratorio de producción y almacenamiento de Monster Cell. Basándose en la inteligencia previamente adquirida, combinada con la percepción mental superfuerte que aporta el poder de la imaginación, Hansen no tuvo muchos problemas para determinar la ubicación general de su objetivo. Pronto, una enorme puerta de aleación, tan gruesa como la bóveda de un banco, apareció al final de su percepción. Ese era el lugar. Incluso a través de las gruesas capas de roca y la puerta de aleación, podía sentirlo claramente. Más allá de la puerta, un aura de vida vasta y magnífica, como un mar de estrellas pero teñida de extrañeza y caos, fluctuaba constantemente.
Era como si hamburguesas, perritos calientes y refrescos de cola fríos se exhibieran delante de un hombre sin hogar, provocando los instintos codiciosos de cada una de sus células. Capítulo 124. Chapter 124 Gotha Earth. La estructura subterránea de la asociación de monstruos era mucho más compleja de lo imaginado, con estilos muy diferentes en varias áreas. Algunos lugares eran tan rudimentarios como las alcantarillas de una ciudad, algunos estaban construidos como antiguos palacios, algunos eran cuevas primitivas y otros estaban completamente equipados con instalaciones modernas, casi indistinguibles de las ciudades humanas. Por ejemplo, el nivel actual que Ansem tenía como objetivo, donde se encontraba el dispositivo de producción Monster Cell, tenía un contenido tecnológico mucho más alto que otros lugares. Estaba construido completamente como un instituto de investigación moderno. Ansem, escondido en las sombras, miró hacia arriba y vio unas puertas gruesas, anidadas y de múltiples aleaciones, herméticamente selladas. El sistema de autenticación sobre la puerta brillaba con una tenue luz roja, escaneando constantemente el espacio frente a él. Sin una tarjeta de acceso, uno tendría que forzar la entrada, lo que activaría una alarma en el proceso. Sin embargo, para Ansem, la defensa aparentemente inexpugnable era en realidad una ilusión. Su cuerpo, aferrado a las sombras, aprovechó un momento en que la vigilancia se dio la vuelta. Su forma de luz y sombra parpadeó, y ya se había filtrado silenciosamente a través de un espacio debajo de la puerta. En su forma Shadow Stealth, parecía moverse en otra dimensión, inmune a la mayoría de las obstrucciones físicas. Pasando fácilmente a través de la puerta, al momento siguiente, la visión de Ansem se abrió y se encontró en un laboratorio a gran escala. A diferencia de los tonos fríos de la Casa de la Evolución, que estaban llenos de tecnología de vanguardia, el estilo aquí era tosco y crudo. El aire estaba lleno de un fuerte olor a solución nutritiva y extrañas fluctuaciones de energía, y 10 grandes dispositivos de cultivo conectados a enormes tuberías emitían un rugido sordo. Varias tuberías estaban dispuestas desordenadamente en el suelo y las paredes, como los vasos sanguíneos enredados de una bestia gigante moribunda. Cada dispositivo de cultivo estaba cargado con un tanque de cultivo cilíndrico gigante, de más de 20 metros de diámetro y que se extendía por toda la altura del espacio, con vidrio reforzado transparente lleno de un líquido de cultivo verde claro. Esta escena le dio a Ansem una fuerte sensación de déjà vu. Era casi idéntico a los tanques de cultivo que había visto en la Casa de la Evolución. No, todavía hay una diferencia. Aunque el equipo de cultivo aquí parece antiguo, tiene cantidad y abundancia. Con un pensamiento de Ansem, la habilidad SSR recién adquirida, descontrol electromagnético, se activó de inmediato. Zumbido, un campo magnético aterrador, invisible e intangible irradió instantáneamente desde él como su centro, envolviendo todo el laboratorio como una marea invisible. Todos los equipos de monitoreo e instrumentos de detección fueron interferidos instantáneamente. Las agujas precisas de los instrumentos de detección giraron salvajemente y la vigilancia actual fue completamente sobrescrita por las imágenes normales anteriores. Habiendo creado un vacío de información seguro, al momento siguiente, la figura de Ansem se condensó a partir de una sombra distorsionada, apareciendo ante el dispositivo de producción automatizado. Al ver las células monstruosas salir y caer continuamente de las tuberías hacia cada tanque, amontonándose como montañas, su respiración se aceleró involuntariamente. Múltiples células monstruosas del tamaño de un puño caían continuamente desde cada enorme abertura de tubería, acumulándose densamente en el fondo, y cada tanque gigante se llenaba a más de un tercio de su capacidad. Esto fue, en el verdadero sentido de la palabra, apilados como montañas. Basándonos en una simple estimación del número de tanques, su volumen y el tamaño de una única célula monstruosa, las reservas actuales eran de al menos cientos de miles. Y todavía estaban en un estado de producción continua de 24 horas. Esta inmensa fortuna finalmente ha recaído en mí. Justo cuando Ansem estaba a punto de repetir su truco, transformándose en una sombra para infiltrarse en el tanque de cultivo y disfrutar de este festín, hacer clic, un leve ruido metálico al girar, particularmente abrupto en medio del ruidoso rugido, cuando otra pequeña puerta en el laboratorio se abrió sin previo aviso. Un monstruo humanoide con cabeza de perro moteada y que vestía una bata de laboratorio blanca manchada entró sosteniendo una taza de café humeante. Parecía ser un investigador residente de monstruos con cabeza de perro, bostezando mientras caminaba y murmurando.
En serio, Ojos Grandes me está presionando otra vez, y la actividad de este grupo ni siquiera se ha ajustado a su estado óptimo todavía. Estaba muy familiarizado con el entorno del lugar, colocó casualmente la taza en un banco de trabajo lleno de planos, se estiró y miró hacia arriba, preparándose para comenzar otro día de tedioso trabajo de inspección. Al segundo siguiente, sus movimientos, junto con el bostezo en su rostro, se congelaron. En su línea de visión, un monstruo insectoide de color negro intenso, que exudaba un aura aterradora, lo observaba en silencio con interés. El aire, como si se hubiera solidificado en ese momento. Los ojos del investigador del monstruo con cabeza de perro se abrieron instantáneamente, su boca se abrió inconscientemente y el líquido en su taza se derramó en más de la mitad debido a su mano temblorosa, escaldándolo hasta temblar. ¿Quién eres? ¿Cómo es que estás aquí? Un agudo grito se formó en su garganta. El botón de alarma estaba a menos de medio metro de su mano. En cuanto su dedo lo presionara, la alarma se enviaría inmediatamente a las cámaras de Ojos Grandes. Sin embargo, estaba destinado a no tener esta oportunidad. Justo cuando estaba a punto de hacer un movimiento, la visión del investigador del monstruo con cabeza de perro fue completamente envuelta por la luz carmesí en los ojos de Hansen. En la oscura visión mental, dos ojos carmesí, más grandes que el desconcertado cuerpo del extraño cabeza de perro, se iluminaron de repente detrás de él. Dentro de las pupilas, como una mirada del infierno, tres tomoe de color negro intenso emergieron silenciosamente, acelerando silenciosamente para formar un círculo. Sharingan, Amaterasu. El poder de la imaginación, penetración mental. En el momento en que sus miradas se encontraron, una fuerza mental abrumadoramente poderosa, junto con la ilusión personalizada de Hansen, surgió en el cerebro del investigador de monstruos con cabeza de perro como una inundación repentina, rompiendo instantáneamente sus ya débiles defensas mentales. Su subconsciente, incapaz de resistirse, era como un cordero desnudado, completamente reescrito en el momento en que sus ojos se encontraron. Greatelles me envió a recoger la mercancía. Este último lote necesita ser enviado urgentemente. Con la habilidad en efecto, el tono de Hansen, como saludar a un viejo amigo, aterrizó en los oídos del investigador del monstruo con cabeza de perro, creando inmediatamente una sensación de familiaridad natural. Oh. Así que es usted, señor. Parecía iluminado, pero luego se rascó la cabeza con cierta vergüenza. Me preguntaba cómo pudo entrar un forastero aquí. Me asustaste. Ha llegado en el momento justo, señor. Aunque la actividad de este lote de células es algo baja, el efecto debería ser bueno. Por cierto, esta vez sigue la vieja regla de recoger tú mismo la mercancía. En su percepción alterada, este señor era uno de los subordinados directos de Grandes Ojos, específicamente responsable de transportar mercancías, y poseía una autoridad extremadamente alta. Su presencia aquí y sus acciones eran perfectamente lógicas. Por lo tanto, el bicho raro con cabeza de perro ignoró por completo su tensión anterior y habló de una manera muy familiar. Hansen asintió con aprobación. Sí, lo haré yo mismo. Tú sigue con lo tuyo. Esos instrumentos parecen tener algunos problemas. Está bien. Capítulo 125. Chapter 125. Feife y evacuates. No te preocupes. Es solo un problema del equipo. Lo solucionaré enseguida. El investigador del monstruo con cabeza de perro aceptó de inmediato, tomó un sorbo de café y comenzó su trabajo de autoinspección, ignorando por completo la presencia de Hansen. Hansen asintió con satisfacción. Penetración mental tuvo su primera prueba y ahora parece ser extremadamente efectiva. Muy bien. Habiendo resuelto la única variable, esta vez, Hansen caminó abiertamente hacia el enorme tanque de cultivo. La montaña de innumerables corazones retorcidos apilados en su interior parecía llamarlo con la invocación más atractiva. Próximo, es hora de comer. La luz negra parpadeó y Hansen, como tinta que se funde con el mar, se transformó en una sombra que atravesó silenciosamente la pared de vidrio reforzado del tanque y entró en el tanque. La solución nutritiva verde pálido olía a agua de mar aún más penetrante, pero a Hansen no le importó en lo más mínimo. Cambió de forma con decisión y reapareció. Lo que lo asaltó fue un aura extraña tan densa que era casi tangible, y una poderosa energía vital que hacía que sus poros se sintieran como si se estuvieran expandiendo. Si el caparazón de luz negra tuviera poros, claro está. Innumerables células monstruosas pulsaban suavemente alrededor de Hansen, como decenas de miles de corazones resonando al unísono, emitiendo un sonido gorgoteante débil y denso.
Este entorno sería suficiente para destrozar instantáneamente la mente de una persona común, asimilándola a un agregado irracional de carne y hueso por la voluntad de la gran serpiente que persiste dentro de la carne retorcida. Pero para Hansen, este lugar era simplemente cielo. Sus brazos acorazados y de un negro intenso se abrieron de repente y se hundieron profundamente en la montaña de carne formada por las células monstruosas apiladas. Los ojos de Hansen ardían, como si volaran chispas. Sistema, conviértelo todo para mí. Pasó el tiempo y partículas de residuos polvorientos flotaban en la solución nutritiva de color verde pálido. El líquido turbio con impurezas activó rápidamente la alarma del equipo. El investigador del monstruo cabeza de perro, cuya cognición había sido reescrita, actuó como si no hubiera visto a Hansen dentro, refunfuñando mientras iniciaba la limpieza del tanque. Dentro del tanque. La pequeña montaña a su lado desapareció por completo. Hansen retiró las manos, habiendo refinado al instante el equivalente a un tanque de cultivo entero de células monstruosas. Conversión exitosa. Puntos de origen ganados 5, 279, 600. La cantidad de células monstruosas en un tanque de cultivo era de aproximadamente 50.000. Los puntos de origen obtenidos por la conversión superaron instantáneamente los ingresos totales del último semestre. El hermano mayor de mayor rango cayó en desgracia a regañadientes. La mujer rica de clase S sigue siendo el dios eterno. Con esta escala de línea de producción y reservas de líquido, no es de extrañar que no les importe tirarme 1000 salarios fijos todos los días. Con más de 5 millones de puntos de origen seguros en su bolsillo, Hansen ya se había calmado de su emoción inicial durante el refinamiento instantáneo, y la compostura una vez más ocupó el lugar destacado de sus pensamientos. En la gruesa tubería sobre su cabeza, todavía caían ocasionalmente células monstruosas, y con esa frecuencia, no tomaría mucho tiempo volver a cubrir el fondo del tanque. Sin embargo, no tenía intención de esperar. Por un lado, no quería vaciar el estanque para atrapar todos los peces. Quería dejarle algunos a Sicos para mantener el consumo diario. Sicos. Muchas gracias. Por otro lado, fue porque, todavía había 9 tanques de cultivo más de las mismas especificaciones en el laboratorio. Si los cosechaba todos, su saldo de puntos de origen estaría cerca de la mitad de un objetivo pequeño, por lo que no había necesidad de molestarse en esperar estos pocos restos. Si el plan tuviera éxito, podría venir y cosechar un lote de vez en cuando. Entonces continuemos. Conversión exitosa. Puntos de origen ganados 5, 416, 100. Conversión exitosa. Puntos de origen ganados 4, 981, 600. Conversión exitosa, un denso sistema de indicaciones, como una cascada, se desplazaba frenéticamente por la conciencia de Hansen. Los niveles de líquido en los enormes tanques de cultivo fluctuaron, y las montañas de células monstruosas acumuladas en su interior se derritieron rápidamente a una velocidad visible, convirtiéndose en residuos e impurezas y desapareciendo sin dejar rastro. La figura oscura, en constante movimiento, como un glotón, llevaba a cabo en silencio su operación de plato limpio. En la sala de monitoreo a un costado del laboratorio. Un monstruo lagarto encargado de monitorear datos bostezaba ociosamente, moviendo de vez en cuando su lengua larga y resbaladiza. Ante sus ojos había docenas de pantallas electrónicas segmentadas. Una parte mostraba imágenes de vigilancia de la periferia del laboratorio, y la otra estaba conectada a los diversos sistemas de información del laboratorio. De repente, sus pupilas verticales ámbar se movieron. Los gráficos de barras que representaban diversos valores, como la densidad energética de la solución nutritiva y el nivel de líquido en los tanques de cultivo, se desplomaron como un barranco, cayendo a un ritmo anormal. ¿Eh? El monitor monstruo lagarto frunció el ceño confundido, se animó y tocó la pantalla. ¿Qué demonios? ¿Se fundió un fusible del sistema de filtración? El investigador del monstruo lagarto abrió la pantalla de monitoreo interno, pero solo vio un campo de estática interferido por un fuerte campo magnético. Hizo un puchero con tristeza. Ese tipo Red Dog debe estar haciendo algún experimento ilegal otra vez, ajustando la potencia del dispositivo de protección electromagnética tan alta. Después de pensar por un momento, tomó el comunicador y se conectó al canal del investigador del monstruo con cabeza de perro. Oye, perro rojo, ¿qué haces? Los datos del tanque de cultivo han estado fluctuando de forma anormal. ¿Has vuelto a manipular el equipo? En el otro extremo del comunicador, se podía escuchar la voz del investigador del monstruo con cabeza de perro cantando mientras escribía en un teclado. ¿Anomalía en los datos?
¿La hay? A ver, no es nada, solo que el adulto que recogía la mercancía hizo un poco de ruido. No es nada, desgaste normal, desgaste normal. ¿El adulto que recoge la mercancía? El monitor se quedó atónito. Está bien, no interrumpas mi trabajo, voy a colgar. Al escuchar el silencio en el comunicador, el monitor monstruo lagarto quedó completamente desconcertado. ¿Puede la camioneta ser tan ruidosa? Olvídalo, ya que Red Dog dijo que no es nada, entonces probablemente no sea nada. En cuanto a los asuntos de figuras importantes, es mejor para un monstruo normal como yo no entrometerme. Después de murmurar algunas quejas, bostezó, echó el cuello hacia atrás y pronto comenzaron unos ronquidos constantes. Cuando la última célula monstruosa se convirtió en polvo fino y se dispersó en la solución nutritiva, Hansen se mantuvo de pie. No se podía ver ninguna expresión en la máscara insectoide negra, pero la sonrisa de la personita en su corazón ya no podía reprimirse. Puntos de origen. 53.978.319. Al mirar la vertiginosa cadena de 8 dígitos, si Hansen no hubiera recibido formación profesional, se habría echado a reír en el acto. Como se esperaba, la ganancia final superó directamente los 50 millones. Una mitad completa de un objetivo pequeño. Hansen exhaló lentamente. Las burbujas aún se agitaban en la solución nutritiva, y su figura oscura y esbelta ya había aparecido detrás del investigador del monstruo con cabeza de perro rojo. No había ninguna ansia impaciente por sumar puntos, solo la tranquilidad y la serenidad que da a tener una enorme suma de dinero en la mano. Todavía faltaba el trabajo de acabado final. Sentado en la silla giratoria que Red Dog empujó con mucha perspicacia, las afiladas garras de Hansen golpearon suavemente el panel de control y preguntaron: Red Dog, preséntame la composición del personal y el flujo de trabajo del laboratorio. Sí, señor. Capítulo 126. Chapter 126. The Insect Godax, Hansen Steals the House. El monstruo con cabeza de perro rojo, cuyo subconsciente había sido reescrito, no dudó de él. Se paró respetuosamente junto a Hansen y comenzó a presentarlo todo voluminosamente. Señor, verá, nuestro laboratorio fue construido por la propia Psicos. Además de mí, hay otros 6 investigadores. Nuestra división específica del trabajo es, pronto, Hansen obtuvo la información que necesitaba de este leal traidor. Red Dog reveló sin reservas la estructura del personal del laboratorio, los turnos, el alcance de la distribución, la entrega de materiales y otros procesos de trabajo, así como las peculiaridades de personalidad y los pasatiempos diarios de cada miembro. Dios mío, como se esperaba de un talento nato para la gestión, Psicos realmente sabe cómo utilizar bien a la gente. Las afiladas garras de Hansen golpearon suavemente la fría superficie metálica del panel de control, produciendo un sonido rítmico de tap-tap. Todo el laboratorio de producción de células monstruosas, además de 7 investigadores inteligentes con capacidades básicas de investigación científica, también contaba con un equipo de transporte profesional compuesto por monstruos de piedra, específicamente responsables de distribuir las células monstruosas producidas a varias áreas y departamentos de la Asociación de Monstruos. Estos monstruos generalmente tenían un nivel de desastre de nivel lobo o tigre. Aunque su poder de combate no era muy fuerte, debido a que eran monstruos inteligentes poco comunes, Psicos los cultivaba o protegía en secreto tras su transformación, lo que les permitía ejercer su valor en posiciones clave. Con toda la información a mano, el resto se volvió mucho más sencillo. En menos de medio día, Hansen se movió por las sombras como un fantasma, visitando a cada miembro de la lista de Red Dog uno por uno. Primero fue a la sala de monitoreo de al lado. Un fuerte monstruo lagarto llamado Thor Verde estaba jugando un juego mientras monitoreaba docenas de pantallas. No tenía ni idea de que su mente estaba siendo cubierta silenciosamente por un poder psíquico. Oms. El cuerpo del monstruo lagarto tembló instintivamente y de repente giró la cabeza. No se puede decir que su vigilancia fuese inexistente. Era simplemente cercana a cero. Sin embargo, todo lo que vio con sus ojos parecidos a frijoles mungo fue un par de enormes ojos escarlata brillando en la oscuridad, como si pudieran devorar almas. Amaterasu. No, la habilidad SSR de nivel máximo de Hansen, poder de imaginación, fue un ataque de reducción de dimensionalidad total para estos monstruos de voluntad débil. El terror en los ojos del monstruo lagarto rápidamente se convirtió en confusión, y finalmente en la misma lealtad que Red Dog.
Volviendo a sus sentidos, el monstruo lagarto parpadeó sin comprender, se rascó la cabeza y sintió como si hubiera olvidado algo hace un momento, pero no podía recordarlo. Echó un vistazo a la pantalla que seguía normal, se encogió de hombros y continuó sumergiéndose en el gran mundo de la holgazanería. Luego, Hansen encontró un equipo de transporte liderado por un monstruo de piedra fundida de nivel demonio. Cuando los encontró, se puso furioso porque uno de sus subordinados había roto accidentalmente una lata de solución nutritiva. Son unos inútiles. ¿Son todos cabezas de chorlito? Ni siquiera pueden hacer algo tan insignificante. El monstruo de piedra fundida rugió y magma caliente goteó de las grietas de su cuerpo, quemando hoyos en el suelo. Un grupo de monstruos de piedra se rascaron sus cabezas de piedra, sus ojos inteligentes completamente impasibles. Hansen era demasiado perezoso para actuar. Su figura surgió de la nada entre las sombras, y el poder de la imaginación se transformó en un campo de fuerza verde pálido que se expandió repentinamente, envolviendo a todos los monstruos de piedra. ¿Quién eres? ¿Quieres morir, eh? El rugido del monstruo de piedra fundida se detuvo abruptamente, la ira en sus ojos se extinguió rápidamente, reemplazada por una profunda confusión y obediencia. En menos de medio día, todos los monstruos relacionados con el laboratorio fueron sometidos a la versión modificada de Betsutenjin de Hansen, imprimiéndoles un sello de pensamiento. Una mentira a menudo requiere innumerables mentiras para encubrirla, por eso Hansen no complicó los asuntos simples. Los sellos de pensamiento plantados profundamente en su subconsciente tenían principalmente dos puntos. Primero, en el laboratorio todo funcionaba con normalidad y no se había producido ninguna anomalía. Segundo, de acuerdo a las últimas instrucciones de arriba, debido a ajustes en el núcleo estratégico de la asociación, el suministro básico de Monster Cells distribuido diariamente se reduciría a la mitad, priorizando las necesidades de los miembros principales y ejecutivos. Por ejemplo, individuos muy solicitados como Bug-God. El primero era borrar los rastros de su existencia, y el segundo era asegurar un suministro constante y a largo plazo y reducir las pérdidas. Drenarlo todo de una vez podría sentirse bien, pero podría fácilmente alertar a psicos. Al deducir la mitad de la producción diaria, podría garantizar una cosecha continua en el futuro y al mismo tiempo evitar que varios departamentos de la asociación de monstruos causen disturbios debido a la escasez de suministros. Después de todo, en una organización con una jerarquía estricta como la asociación de monstruos, era natural que los recursos se priorizaran para los más fuertes. Incluso si esos líderes monstruos de nivel demonio y de nivel tigre de bajo nivel recibieran porciones más pequeñas, nunca se atreverían a cuestionar las decisiones de los ejecutivos de nivel dragón o del mismo grandes ojos. En cuanto a la psicosis, Hansen sabía muy bien que esta orgullosa y formidable hermana mayor no prestaría atención a los asuntos específicos de la línea de producción a diario. A sus ojos, aunque este sistema de producción era importante, no atraería mucha codicia. Era como una planta procesadora con un programa establecido. Solo necesitaba operar normalmente y distribuir a tiempo, sin necesidad de preocuparse por la situación interna específica. Cuando los ojos del último miembro del equipo de transporte volvieron a aclararse, se inclinó respetuosamente ante Hansen. Todo el laboratorio de producción de Monster Cell, incluido el personal y el equipo, ya se había convertido por completo en propiedad privada de Hansen. El laboratorio seguía funcionando bajo el control de programas automatizados, y los traidores con sellos mentales cumplían con sus respectivas tareas. Todo parecía igual. La única diferencia probablemente fue que en los 10 tanques de cultivo gigantes, las células monstruosas que una vez estuvieron apiladas como montañas ya habían llegado al fondo, y solo quedaba una fina capa. Hansen echó una última mirada al laboratorio normal, y su figura una vez más se transformó en una luz oscura, alejándose y desapareciendo en silencio. Su estado de ánimo era extremadamente agradable por la abundante cosecha, pero su velocidad no disminuyó en absoluto. Todo el asunto parecía perfecto, pero no carecía de defectos. Si Psicos llegara en persona, con su poderosa habilidad psíquica cercana a la de un Esper de primer nivel, podría no ser incapaz de detectar ciertas pistas. ¿Qué entonces? ¿Qué se podría hacer? Con una enorme suma de dinero en la mano, todavía no estaba claro cuál sería el destino final de la asociación de monstruos. Al mismo tiempo, en el palacio inferior de la asociación de monstruos. El clon de Hansen todavía estaba realizando un espectáculo a nivel de actor, enredado con grandes ojos en el trono. Señor Ojos Grandes. Esto es injusto. Ese bastardo del rey cortante mató a mi hermano.
Este odio es irreconciliable. La voz del clon de Ansem rebosaba dolor e indignación. Bajo el aura creciente y poderosa que fluctuaba continuamente entre el nivel demonio y el nivel dragón, todo el palacio vibraba, e innumerables partículas de polvo se desprendían de la cúpula, como si protestaran por esta gran injusticia. En la habitación secreta, la mano de Sikos, que sostenía una copa de vino, mostraba venas abultadas. Sintió un latido intenso en las sienes. Ya había pasado la mayor parte del día con este chico. Capítulo 127. Chapter 127. Los Impatience. Dentro de la habitación secreta, Sikos respiró profundamente, reprimiendo la ira en su corazón. Aunque ya estaba un poco impaciente, Dios Insecto parecía que bajo intensas fluctuaciones emocionales, la energía dentro de su cuerpo estaba experimentando una transformación de una manera increíble, mostrando sutilmente signos de superar su nivel de desastre actual. Esto realmente era invitar a un cuervo a un festín molesto. Está bien, Dios Insecto. Un atisbo de presión fría emanó del enorme ojo único de Greatelles, la profunda presión psíquica de un monstruo de nivel dragón se mostró por completo, intentando suprimir el aura violenta de la otra parte. Investigaré este asunto a fondo y. Te compensaré con un lote adicional de células de monstruo. Si puedes abrirte paso hasta un monstruo de nivel dragón con esto, estoy seguro de que tu hermano fallecido estaría muy contento, ¿no? Clon de Ansem. Su mirada claramente luchó por un momento, y una expresión extraña apareció en su rostro debajo del caparazón, pero el clon de Ansem no se comprometió. ¿Me estás compensando con mis células monstruosas? ¿Qué clase de arte celestial inverso es este? Psicópata en la habitación secreta. ****. No quiero compensación. Solo quiero su vida. HMPH. Al ver que Buggoth seguía implacable, actuando como si nada pudiera llegar a él, Sikos en la habitación secreta dejó escapar un resoplido frío, perdiendo por completo la paciencia por seguirle el juego. Demasiado perezosa para desperdiciar más palabras con él, manipuló directamente a Greatelles para que arrojara su solución final. Está bien, ya que insistes en vengarte, entonces te daré una oportunidad. Como sabéis, la Asociación de Monstruos celebrará próximamente un congreso de monstruos, y en ese momento estarán presentes todos los ejecutivos. Organizaré un duelo público entre tú y Cutting King, justo delante del Ororochi y todos los ejecutivos. La voz de ojos grandes tenía un matiz de diversión condescendiente. De esta manera, puedes resolver tus quejas personales y también permitir que otros ejecutivos vean lo fuerte que eres. ¿Qué te parece este plan? Al escuchar esto, el aura violenta que rodeaba a Dios Insecto pareció disminuir un poco. Se quedó en silencio por un momento, como si sopesara los pros y los contras, y finalmente, con una voz que reprimía la intención asesina volcánica, refunfuñó. Bien. Pero antes de eso, si ese tipo se atreve a aparecer ante mí, no puedo garantizar que no lo mataré de antemano. En sus palabras, todavía había una profunda intención de matar hacia Cutting King. Está bien, Ojos Grandes agitó la mano repetidamente como si estuviera enviando a un dios de la plaga, entonces este asunto está resuelto, puedes retirarte. Después de finalmente enviar a Buggoth lejos, Sikos en la habitación secreta se frotó las cejas con cansancio y vació el vino tinto de su copa. Ella ya estaba perdiendo la paciencia con Dios Insecto. Pero cuando pensó en su potencial especial y único, así como en los recursos y el tiempo que ya había invertido, no tuvo más opción que reprimir con fuerza la intención asesina en su corazón. HMPH, Dios Insecto. Sikos sirvió otra copa de vino tinto y un brillo cruel brilló en sus hermosos ojos cada vez más fríos detrás de sus gafas. Medio mes. Si sigue siendo de nivel demonio después de medio mes. Con una ligera separación de sus labios rojos, Sikos exhaló una bocanada de aire teñida con el aroma del vino, habiendo ya fijado la fecha límite final para el dios insecto en su corazón. Incluso si derrotas al rey cortante, te ofreceré al Ororochi como bocadillo con anticipación. Por alguna razón, en el momento en que surgió este pensamiento, un temblor fugaz e inefable recorrió de repente el corazón de Sikos. La sensación fue fugaz, como si algo importante pero no tan importante se estuviera escapando silenciosamente de su control. Ella frunció el ceño, su poderoso vínculo psíquico se conectó con todos sus clones marionetas, recorriendo casi toda la asociación de monstruos, pero no encontró anormalidades.
En última instancia, simplemente lo atribuyó al consumo excesivo de energía de sus recientes esfuerzos para conspirar contra la asociación de héroes y monitorear a los héroes de clase S. Ella hizo girar el líquido carmesí en su taza, y una curva segura y fría se formó en la comisura de sus labios. Olvídalo, no importa. Ya sea el dios insecto, Orochi o esos ejecutivos rebeldes de nivel dragón con sus propias agendas, al final, no eran más que herramientas para que ella lograra su objetivo final. En lo profundo de la asociación de monstruos. Los pasajes laberínticos y profundos se extendían hacia una distancia desconocida bajo una tenue iluminación. Una sombra negra como la boca del lobo se deslizaba silenciosamente sobre la fría superficie, ignorando los obstáculos físicos. Después de atravesar los intrincados pasajes, la sombra finalmente se detuvo en una unión de tuberías desechadas. Al mismo tiempo, una figura alta y oscura salió de otro pasaje con pasos pesados. Irradiaba una violencia desenfrenada y una aura asesina, y su poderosa aura hacía que cualquier monstruo que se cruzara en su camino se retirara aterrorizado. Era nada menos que el dios insecto, quien acababa de salir furioso del palacio de los grandes ojos. En el momento en que Dios Insecto pasó la bifurcación del camino, la sombra bajo sus pies pareció ser arrastrada por una fuerza invisible. Las dos figuras, una real y otra ilusoria, se superpusieron, y el cuerpo principal y el clon se fusionaron silenciosamente en uno. Por un lado, una infiltración secreta con una cosecha abundante. Por el otro, una representación dramática de éxito que permitió ganar más dinero. La mujer rica de clase S, que estaba siendo interpretada, permaneció ajena y los labios de Ansem se curvaron en satisfacción. La larga cadena de números en la columna de puntos de origen del panel del sistema representaba no solo riqueza, sino también fuerza y confianza. Hay que saber que los jugadores ocasionales y los jugadores que pagan para ganar tenían estilos de juego completamente diferentes. Algunas maniobras audaces previamente imposibles pasaron por su mente, y un brillo agudo apareció en los ojos de Ansem. Volveré y digeriré esto, y en medio mes, le daré a Psicos algo grande otra vez. En las profundidades de la asociación de monstruos, donde la luz del sol nunca llegaba, el concepto del tiempo se había desdibujado desde hacía mucho tiempo. En la superficie, era de noche, y el palacio del dios insecto estaba brillantemente iluminado y lleno de un ruido ensordecedor. El salón, habitualmente inquietante y lúgubre, ahora brillaba con las luces deslumbrantes de focos de colores, asemejando una escena de discoteca infernal. Sobre la larga mesa de piedra se apilaban montañas de carne asada, chisporroteando con aceite y emitiendo un aroma rico y exótico. Cerca se encontraban cubos de cerveza muy especiada con un fuerte olor acre. Eran brebajes especiales elaborados por Chica Mosquito, quien había arrastrado a las hermanas Lagarto Venenoso. Si algún monstruo no podía soportar el intenso veneno que contenía, sería el siguiente plato principal de la mesa. Miles de monstruos se reunieron aquí, cada uno con formas variadas y apariencias grotescas, una danza caótica de demonios y figuras fantasmales. Sin embargo, incluso en su jolgorio, el forraje de nivel lobo no se olvidó de hacerse a un lado rápidamente, cediendo el área central a los señores ejecutivos del Escuadrón 13 del Dios Insecto. Aquellos que se dejaron llevar demasiado ya se habían convertido en comida para otros monstruos. Ansem, sentado en lo alto del trono de huesos y rocas, jugueteaba con una copa de cristal con forma de calavera. Un vino viscoso, rojo sangre, se arremolinaba suavemente en la copa. Más temprano ese mismo día, en su excelente humor, había mencionado que celebraría un banquete esa noche. Inesperadamente, con menos de medio día de preparación, Armored Gorilla había logrado montar un espectáculo tan grandioso, un carnaval masivo en el que todos podían participar. Él realmente era un excelente administrador. Detrás de Ansem, Mosquito Girl, que ya había sido ascendida a jefa del grupo de sirvientas, le estaba dando diligentemente un poderoso masaje. Capítulo 128. Chapter 128 Book 48. Con la defensa del traje de batalla de luz negra, y mucho menos el masaje de Mosquito Girl, incluso los ataques de un héroe de clase S podrían no dejar una sola marca en su oscuro caparazón. Pero en ese momento, restringió deliberadamente la fuerza del traje, permitiendo que esas pequeñas manos flexibles pero poderosas presionaran y amasaran su resistente caparazón. La fuerza era la adecuada, estimulando cada centímetro de músculo debajo del caparazón. Señor Dios Insecto, el banquete está llegando a su clímax, y a continuación vienen los programas de entretenimiento especiales preparados por sus subordinados. El grueso cuerpo de aleación del gorila blindado tensaba un frac claramente hecho a medida, haciéndolo abultar.
Se acercó a Hansen, hizo una profunda reverencia y un sutil atisbo de confianza emergió de su rostro profesionalmente sereno. Creo que definitivamente te gustará. Oh. Hansen tomó la copa de calavera de cristal estilo villano estándar y bebió el líquido viscoso y carmesí que contenía. Levantó la vista con interés y miró al confiado monstruo gorila. ¿Tan seguro? Entonces empieza tu actuación. Como órdenes. El gorila blindado se giró y su gigantesca palma de metal, como un abanico de espadaña, golpeó con fuerza. Aplaudir. El sonido nítido del metal al golpear se transformó en una onda de sonido tangible, eclipsando instantáneamente los rugidos caóticos y el clamor de los miles de monstruos en la sala principal. El aire quedó en silencio. Todos los monstruos instintivamente detuvieron lo que estaban haciendo, ya sea que estuvieran desgarrando carne asada o sirviendo vino envenenado a sus compañeros, todos uniformemente volvieron su mirada hacia Gorila Blindado, quien usualmente mantenía un perfil bajo pero ahora mostraba completamente el prestigio de un cuadro de nivel demonio. En total, solo había unos pocos niveles demonio en el territorio de Dios Insecto. Con Phoenix Man ausente, Gorila Blindado era el principal subordinado de Hansen. Mosquito Girl nunca había estado completamente llena de sangre como para entrar en su estado de locura, y en una pelea 1 contra 1, no era rival para este trozo de hierro. Próximo. Gorila Blindado se aclaró la garganta y anunció en voz alta. Será presentado por las perlas más deslumbrantes del palacio de nuestro señor Dios Insecto, el primer grupo de ídolos de la Asociación de Monstruos, Book 48. Un debut espectacular. En el momento en que las palabras cayeron, las luces en la parte superior del salón principal se apagaron repentinamente, hundiendo todo el espacio en una oscuridad mortal. Los monstruos se miraron unos a otros, desconcertados y curiosos. ¿Grupo ídolo? ¿Qué fue eso? ¿Se podía comer? Justo entonces. ZZZZZZZZZZ. Un agudo chillido eléctrico atravesó la oscuridad, seguido de un violento preludio, una mezcla de heavy metal industrial y rugidos de monstruos, estallando como una explosión volcánica. El foco se movió y brilló con precisión sobre el escenario improvisado en el centro de la sala principal. En el escenario, Mosquito Girl, la criada principal detrás de Hansen, ya había tomado su lugar en algún momento desconocido. Ella se quitó casualmente su traje de sirvienta, revelando un patrón complejo de rayas negras dibujadas con la sangre de un monstruo desconocido mezclada con materiales fluorescentes, adhiriéndose firmemente a su cuerpo curvilíneo y salvaje lleno de poderosas sensaciones. Las rayas se movían con un brillo misterioso bajo las luces, y las alas de mosquito translúcidas detrás de ella vibraban a una frecuencia ultra alta, complementando sus características inherentes de monstruo y exudando un atractivo fatal. Cuando la cantante principal tomó su lugar, comenzó una poderosa canción que pareció desgarrar los tímpanos de los monstruos. Detrás de ella, el baterista Plasma Dancer se había transformado completamente en la encarnación del rayo. Ella estaba bañada en una luz eléctrica azul que saltaba y golpeaba furiosamente la batería flotante controlada por sus propias habilidades. Cada golpe estallaba en una deslumbrante serie de arcos eléctricos y chispas. Corrientes violentas bailaban salvajemente sobre su encantador cuerpo, fusionándose perfectamente con los salvajes ritmos de los tambores, creando una pequeña tormenta de plasma sobre el escenario. A ambos lados del escenario, las hermanas Lagarto Venenoso, con sus seductoras figuras cubiertas de escamas altamente venenosas, bailaban libremente. Sus cuerpos seductores, con zonas clave cubiertas de escamas altamente venenosas, eran hermosos y cautivadores. Cada movimiento de sus colas, cada giro, estaba lleno de una naturaleza salvaje y primitiva, creando un fuerte impacto visual. Rugido. Espera, ¿qué es esta cosa? No lo entiendo, pero, parece bastante emocionante. Espera. Después de un breve silencio y desconcierto, toda la sala se vio instantáneamente inundada por un tsunami de rugidos y aullidos. Estos monstruos podrían no entender qué eran los ídolos o la canción y la danza. Pero podían verlo directamente, junto a la pista de baile. Armore Gorilla, el planificador principal de esta actuación, permanecía con los brazos cruzados, observando fríamente todo el lugar con ojos asesinos. Sus puños, más gruesos que el muslo de un monstruo normal, crujían audiblemente. No te atrevas a aplaudir y vitorear, y luego simplemente espera a morir. Así, impulsado por la voluntad de sobrevivir, la atmósfera aumentó instantáneamente hasta un clímax sin precedentes. Hansen.
Se sentó en lo alto de su trono, su poderosa percepción espiritual observaba claramente cada detalle del escenario, incluidos los sutiles movimientos de Armored Gorilla debajo. Aunque no sabía exactamente qué le había pasado a este tipo para planear una actuación de Bug 48. Pero de nuevo en el rostro de Ansem, cubierto por el caparazón oscuro, la comisura de su boca se curvó sutilmente en un arco frío. Por lo menos, este debut no está nada mal. Ver a Lord Bug golpeando suavemente las articulaciones de sus dedos sobre el apoyabrazos del trono, siguiendo el ritmo de esa extraña música. El gorila blindado captó con atención este detalle y su corazón se llenó de éxtasis. Es un éxito. Yo, señor gorila, lo he logrado. En el trabajo, no se trata solo de ser más capaz para ser más valorado. Hay que saber interpretar las intenciones del superior y encontrar alternativas. Hombre Fénix, veamos qué usarás para competir conmigo. ¿Entiendes de arte? Hombre Fénix reencarnado. Nunca dije que quería competir. El banquete de carnaval del palacio del dios insecto fue como una piedra gigante arrojada a aguas tranquilas, creando un gran revuelo en el sombrío mundo subterráneo de la asociación de monstruos. Algunos estaban confundidos, otros se burlaron, otros querían emular, este tipo de cosas también no tenían precedentes. La noticia llegó rápidamente a oídos de la princesa monstruo Nudes en ese momento, ella estaba descalza, apoyada lánguidamente en una silla ornamentada. Sus delgados dedos acariciaban suavemente un látigo de cuero negro que exudaba un aroma dulce pero peligroso. Frente a ella, un monstruo mosca con innumerables ojos compuestos estaba transmitiendo todo lo que veía en el palacio del dios insecto en tiempo real a través de una habilidad similar a una proyección holográfica. La pantalla mostraba el explosivo escenario de Bug 48, y debajo, los frenéticos monstruos bailando salvajemente, completamente inmersos en el fanatismo. Nudes se quitó la máscara restrictiva de la cara, revelando un rostro hermoso pero algo enfermizo y pálido. Su estrecha lengua escarlata, parecida a una serpiente, lamía suavemente sus labios partidos, como una kuchisakeona, y sus pupilas parpadeaban con una luz compleja mezclada con excitación, celos, codicia y deseo. Dios insecto, su respiración se aceleró ligeramente, su pecho se agitó y un rubor anormal apareció en su hermoso rostro. Cuando se dio la orden de reclutamiento anteriormente, pensé que era solo el capricho de algún ignorante, solo para llamar la atención. No esperaba que, en tan poco tiempo, la cantidad y calidad de sus subordinados de hecho ya superaran a los míos. Si tantos subordinados fuertes, si todos pudieran arrodillarse a mis pies y aceptar mis azotes amorosos, sería una escena tan hermosa que te haría hervir la sangre. Pensando en esa escena, Nudes sintió que toda la sangre de su cuerpo gritaba y hervía, y el látigo de cuero negro en su mano crujía de excitación debido a la extrema agitación de su dueño, dibujando rastros de imágenes residuales en el aire. Capítulo 129. Chapter 129. I have never found such a rich battle in my lifetimes. A la mañana siguiente. El clamor de la resaca no se había disipado por completo, y el templo del dios insecto estaba lleno de una extraña mezcla de barbacoa carbonizada y alcohol barato. Ansem ya había abandonado en silencio el salón lleno de cansadas chicas monstruo. Anoche, después de su primera actuación, las integrantes del grupo femenino Bug 48, inspiradas por la atmósfera fervorosa, ofrecieron un espectáculo aún más privado y exclusivo solo para él, su único miembro VIP de la audiencia. Todavía estaban profundamente dormidos, exhaustos. Como su único patrón, Ansem los cubrió cuidadosamente con mantas. Aunque eran chicas monstruo con capacidades físicas que superaban con creces a las de los humanos, aún podían resfriarse si trabajaban demasiado. Lleno de energía positiva. Al salir de la habitación, el repartidor del monstruo de piedra, controlado por su huella ideológica, ya había entregado la célula monstruosa de hoy y estaba esperando respetuosamente afuera del palacio. Aunque toda la línea de producción era prácticamente propiedad privada de Ansem, aún debían seguirse los procedimientos necesarios. Esta era la autodisciplina que se esperaba de un actor calificado. Tomó la caja con naturalidad y, con un pensamiento, la célula monstruosa que se encontraba en su interior fue refinada instantáneamente por el sistema. Los ojos de Ansem, que deberían haber estado nublados por la resaca, ahora estaban excepcionalmente claros, brillando con una luz intensa. Regresó a su trono y se sentó lentamente. Equilibrio entre vida laboral y personal. Hora de ponerse manos a la obra. Ansem estaba a punto de irse cuando de repente notó al gorila blindado, ahora con su atuendo normal, esperando en el pasillo afuera de la puerta.
Con ambas manos le tendió un sobre cuyo sello figuraba un corazón torcido estampado con cera rosa. ¿Qué es esto? La mirada de Hansen lo recorrió, pero no extendió la mano. El gorila acorazado comprendió de inmediato e informó respetuosamente. Mi señor, esta es una invitación enviada anoche por la princesa monstruosa Nude-S. Su subordinado ya se comunicó con el mensajero. Probablemente, sea una invitación para que usted venga de visita. ¿Desnuda ese? La imagen de la princesa monstruo, empuñando un látigo y esclavizando a otros a través de la psicoquinesis, apareció en la mente de Hansen. Un monstruo de nivel demonio con cierta fuerza y habilidades únicas. Interesante. Sin embargo, ahora no era el momento para complicaciones innecesarias. No hay tiempo. La respuesta de Hansen fue simple y directa, sin ninguna vacilación. Dile que vaya a jugar sola. Sí. El gorila blindado no se atrevió a preguntar más y de inmediato rechazó la invitación. Cuando volvió a mirar hacia arriba, la figura alta y oscura ya había desaparecido. Trago, el gorila blindado se secó el sudor de la frente, mientras una cierta idea parecía solidificarse en su mente. Se dio la vuelta y se alejó, reanudando orgullosamente sus funciones. Casa de la Evolución, División de Investigación de Aguas Profundas. La presión de las profundidades marinas hacía que allí todo fuera silencioso, con solo el zumbido bajo de varios instrumentos operando dentro de la base. Frente a la enorme puerta de aleación estaba en funcionamiento la cámara de descompresión. Gorgoteo, se drenó rápidamente el agua de mar y se reinyectó aire. El jefe de la división, Kinos Clon No. 8, que ya había recibido la máxima directiva, lideraba a un grupo de colegas clon con batas blancas, junto con un escuadrón de guardias monstruo modificados de élite, alineados para darle la bienvenida respetuosamente. Su postura era impecable y su manejo de la expresión buscaba la perfección. Pero sus dedos ligeramente temblorosos y el sudor fino y frío en sus sienes aún delataban sus verdaderas emociones. Con un clic, la escotilla se abrió y una figura alta y esbelta emergió sin prisa del pasillo. Jefe. El clon número 8 de Kinos hizo una reverencia pronunciada y los clones a su lado repitieron al unísono. Jefe. XN nos volvemos a encontrar, número 8. Hansen examinó a la multitud lista, con una sonrisa benévola en su rostro. ¿Está reparado el espacio de combate? Al escuchar esta pregunta, Kinos Clone No. 8 esbozó una sonrisa avergonzada. Informe, jefe, ha sido reparado y está listo para usarse en cualquier momento. Hizo una pausa y luego añadió con cautela. Sin embargo, como la tecnología existente no ha logrado un avance fundamental, solo pudimos realizar un refuerzo urgente y convencional en la estructura existente. Entonces, en términos de defensa y fuerza, podría, aún no ser suficiente para que lo disfrutes por completo. La última vez, Hansen ya había contenido conscientemente su poder, pero el choque de energía dispersa casi demolió toda la base submarina. Esa escena aterradora que destruyó el mundo siguió siendo la pesadilla persistente de Kinos Clone No. 8. No te pongas tan nervioso. Hansen le dio una palmadita en el hombro con tono benévolo. No te preocupes, seré más amable esta vez. Conozco mis límites. La boca del clon No. 8 de Kino se torció de forma antinatural al escuchar esto. Amable. Límites. Solo esperaba que cuando estos dos conceptos estuvieran completamente explorados, tanto la base como sus habitantes estuvieran intactos. Mientras hacía una reverencia y lideraba el camino, sutilmente apartó a un clon que esperaba detrás de él y rápidamente le ordenó. Notifique inmediatamente a la sala de control principal. Nivel de protección energética establecido al máximo. Conecte todas las fuentes de energía de respaldo. Date prisa. Date prisa. Dentro del familiar espacio de combate de color blanco puro. La pesada puerta de aleación anidada, lo suficientemente fuerte como para soportar una explosión nuclear, se cerró con un rugido sordo. Todo el espacio estaba aislado del mundo. Pero esta vez, Hansen no comenzó de inmediato con la asignación cruda de estadísticas como de costumbre. Cerró lentamente los ojos y, con un pensamiento, su mente se agitó. Auge. Dos fuerzas aterradoras completamente diferentes, pero perfectamente fusionadas, explotaron dentro de él. El poder de la imaginación. Descontrol electromagnético. Ondas de psicoquinesis de color verde pálido se extienden como un tsunami, intercaladas con innumerables arcos eléctricos plateados y retorcidos. El fuerte campo magnético de psicoquinesis completó instantáneamente su construcción sincronizada, extendiéndose rápidamente como una entidad viviente a lo largo de las superficies internas de las paredes, el techo y el piso del espacio.
En solo un segundo. Ya se había formado una barrera de campo de fuerza compuesta, brillando con deslumbrantes arcos eléctricos y un tenue aura verde. Todo el espacio de combate parecía estar envuelto en un revestimiento interior hecho de energía pura, indestructible. Habiendo completado todo esto, Hansen finalmente abrió los ojos con satisfacción y convocó hábilmente el panel del sistema. Punto de origen. 54.036.842, 54 millones. Más de medio gol pequeño. Porque había llegado el ingreso diario de otro día, este número incluso alcanzó un nuevo máximo. Aunque no era la primera vez que lo veía, cuando esa larga cadena de números apareció ante sus ojos, un placer similar a una corriente recorrió el corazón de Hansen. No hace mucho tiempo, tuvo que calcular meticulosamente y sopesar repetidamente los pros y los contras de decenas de miles o incluso miles de puntos de origen. Ahora, miremos el presente. Dos mentalidades completamente diferentes, un mundo aparte. No pudo evitar sonreír y ríe en silencio. Nunca he librado una batalla tan rica en 8 vidas. Entonces los ojos de Hansen de repente se agudizaron. Comencemos. Capítulo 130. Chapter 130 y ABB Come Stronger. No fue necesario calcular ninguna relación coste-eficacia ni considerar ninguna prioridad. Como un gran apostador que entra a una tienda de lujo y le dice al empleado: además de esto y esto, me quedo con todo lo demás. Hansen agitó la mano y una enorme cantidad de puntos de origen se invirtieron, uno por uno, en las habilidades de replicación de SSR que previamente se habían mejorado a LV6 de manera gradual para ahorrar costos. Consumo de puntos de origen X3.360.000, viento veloz, SSR fuego pecaminoso, SSR poder Asura, SSR armadura Asura, SSR intuición Asura, SSR fuego fénix, SSR mimetismo celular, SSR, y otros niveles aumentados. Lax, X7. Pum. La habilidad de replicación viento veloz, SSR, se ha mejorado al máximo, se ha integrado en el cuerpo principal y se ha liberado la ocupación de la ranura de habilidad. Ranuras de habilidad ocupadas actualmente. 2/20. Una serie de avisos del sistema sonaron en la mente de Hansen. Todos los SSR estaban al máximo y las ranuras de habilidades estaban casi completamente vacías. Al mismo tiempo, los poderes de diferentes sistemas crecieron rápidamente. Auge. Un aura de energía aterradora surgió repentinamente del interior de Hansen. Al maximizar Swift Twin obtuvo una comprensión más profunda del viento y la velocidad. Maximizar simultáneamente fuego pecaminoso y fuego fénix le permitió captar la esencia del fuego. La destrucción también es purificación. El fortalecimiento integral de la serie Asura trajo consigo un aumento numérico puro en varias dimensiones. Su fuerza física, defensa e intuición de combate alcanzaron nuevas cotas. La maximización del mimetismo celular le permitió controlar sus propias células con mayor libertad, y su control sobre la energía y el poder en cualquier forma de transformación se volvió más perfecto. Actualizaciones continuas, transformaciones continuas. La energía dentro de su cuerpo era como un grupo de volcanes que habían estado inactivos durante cientos de millones de años, detonaron colectivamente y entraron en erupción violentamente en este momento. Boom crack. El campo de fuerza psíquica electromagnética preestablecido alcanzó su límite de resistencia casi en el momento en que la energía estalló. La superficie de la barrera emitió un gemido penetrante de tensión insoportable, innumerables grietas similares a telarañas aparecieron y se extendieron furiosamente, solo para ser reparadas instantáneamente por una energía aún más fuerte. Todo el espacio blanco puro tembló violentamente, como si dos manos invisibles de dioses y demonios estuvieran ejerciendo fuerza simultáneamente desde adentro y desde afuera, tratando de destrozar este espacio, junto con la base submarina exterior, en pedazos. Hansen, en el centro de la tormenta, respiró hondo lentamente. El repentino y violento poder que brotaba en su interior, como una bestia domesticada, se calmó rápidamente y recuperó el control, incapaz de siquiera provocar una onda expansiva. Al mismo tiempo, un poder psíquico y una fuerza electromagnética aún mayores surgieron de su interior, reforzando instantáneamente la barrera del campo de fuerza casi destrozada. Todo volvió a la estabilidad. En ese momento, el valor de su aparentemente frágil cuerpo humano continuó aumentando. A medida que el poder dentro de su cuerpo crecía sutilmente, dio un sólido paso adelante desde la etapa de dragón débil hacia la etapa de dragón fuerte. Hansen miró los números consumidos en el panel del sistema y la curva de su boca se volvió más juguetona.
El total de puntos de origen consumidos al mejorar 7 SSR de nivel 6 hasta el nivel máximo no fue ni siquiera de 3,5 millones. Con una mirada rápida, Hansen identificó el punto clave. ¿Por qué aún quedan más de 50 millones? ¿Es tan barato mejorar los SSR? Miró la deslumbrante cadena de números en el panel del sistema y no pudo evitar chasquear los labios. Nieve, aunque sabía que esto no era algo que una persona normal diría, su corazón aún sentía una sensación de embotamiento. Si su yo del pasado de hace medio mes hubiera escuchado semejante comentario, probablemente se habría derrumbado en el acto y habría tosido 3 litros de sangre. Al mismo tiempo, la sala de control principal de la rama submarina de la Casa de la Evolución estaba en silencio. Los clones de Genus, liderados por el número 8, miraban atentamente la curva de lectura de energía que fluctuaba salvajemente en la pantalla principal. Esa curva era como un electrocardiograma de un paciente que sufría un ataque cardíaco repentino, a veces elevándose hasta picos aterradores que hacían que los instrumentos llegaran al límite, y otras veces cayendo a un punto crítico al borde del colapso. Toda la base submarina parecía estar bailando repetidamente al borde de la destrucción. ¿Es este el sentido de la proporción que mencionó el jefe? Dentro del espacio de combate, Hansen naturalmente sabía que el ligero movimiento de su mejora casual casi había enviado a toda la base submarina a su desaparición. Pero no se mantuvo intacto después de tomar medidas de protección. Con las capacidades técnicas de esos clones de género, aún podría usarse después de algunas reparaciones. En ese momento, el poder dentro de él había completado su transformación en una nueva ronda de integración. Todas las habilidades del SSR estaban al máximo, el proceso era tan suave y natural como 100 ríos que desembocan en el mar, lejos de la sensación de desgarro que casi le hizo estallar el cuerpo durante las actualizaciones anteriores. Al fin y al cabo, ese cuerpo perfecto, fruto de innumerables esfuerzos y sudor, no era inútil. La tormenta de energía en el espacio de combate disminuyó gradualmente y la mirada de Hansen cayó sobre el panel del sistema. Las ranuras de habilidades, que estaban casi llenas, ahora estaban casi completamente vacías. Solo quedaron los 2 últimos iconos, que irradiaban la distinguida luz roja de nivel UR. 1. División de megatones, UR, NVL5, 2. Combinación de fusión, UR, NVL5. Las 2 principales habilidades UR de Black Sperm. Una determinaba la escala y el límite superior del ejército de Hansen, y también era el consumible principal por su esfuerzo y sudor. El otro determinó la forma última que podía alcanzar el poder individual y fue su carta de triunfo final para dar vuelta a la mesa. Su importancia era evidente. Anteriormente, con fondos limitados, solo podía planificar meticulosamente y buscar un equilibrio delicado. Al recordar aquellos tiempos difíciles, Hansen sintió una profunda emoción. Según las reglas de mejora del sistema, mejorar una habilidad dura al nivel 5 solo consumía unos 150,000 puntos de origen. Incluso durante sus primeros años de dificultades económicas, pudo permitírselo con solo apretar los dientes. La relación coste-beneficio era realmente innegable. Sin embargo, para Hansen, quien había despilfarrado casualmente más de 3 millones y todavía le quedaban más de 50 millones de puntos de origen, aquellos tiempos difíciles eran historia antigua. Ser rico es realmente increíble. JPG. Pensando en esto, Hansen, tan casualmente como si estuviera comprando 2 botellas de refresco en un supermercado, emitió una instrucción en su mente. Sistema, mejora tanto Megaton Split como fusión combinación al nivel máximo para mí. Puntos de origen consumidos X4, 960,000. Nivel Megaton dividido, UR, aumentado. NVL5, NVL10, máximo puntos de origen consumidos X4, 960,000. Nivel de combinación de fusión, UR, aumentado. Nivel 5, nivel 10, máximo. Pum. Las habilidades de replicación división de Megaton, UR, y combinación de fusión, UR, han alcanzado el nivel máximo, se han integrado en el cuerpo principal y se ha liberado la ocupación de la ranura de habilidad. Ranuras de habilidad ocupadas actualmente. 0/20.